Hola, ¿qué tal? Soy el oficial Costa, instructor de BEC, a cargo de esta clase que es la primera clase de bioseguridad, la clase número 1, la bioseguridad. Para empezar con la bioseguridad, primero tenemos que entender que hay que pensar esta doctrina como un comportamiento para reducir los mayores riesgos y daños a la salud y a las personas. Teniendo en cuenta esto, bioseguridad, bio significa vida, seguridad significa prevención, protección. Eso es lo que significa la bioseguridad en sí, esa es su definición. La definición en realidad dice que es un conjunto de principios, de normas, de protocolos y de técnicas para poder reducir los riesgos abordados. Ahora, esto se compone de 4 principios. El primer principio es la universalidad. La universalidad. ¿Por qué decimos la universalidad? Porque es universal. Esto no va a depender del país, del origen, de la etiología. Todo el mundo conoce la bioseguridad, como en el diccionario lo dice, es global. Todo el mundo entiende que la bioseguridad es la prevención, es la seguridad, es el abordar el siniestro con los menores riesgos posibles y la evaluación de esos riesgos. Esos riesgos se van a ir dando en menores a medida que las tecnologías vayan avanzando. Cuando segundo principio hablamos de las barreras de protección, el uso de las barreras. Cuando hablamos del uso de barreras, nos dirigimos a lo que son los sanitarios, los enfermeros, los médicos, mayormente como los conocemos, la cofia, el barbijo, las antiparras, la bata, que es el camisolín, como muchos lo conocen, y las botas quirúrgicas. Quizás otros países utilizan la bata o el camisolín de tela, otros usan de descartables, pero todos utilizamos lo mismo como barreras de protección. Nosotros, como socorristas, como rescatistas, como sanitarios, prehospitalarios, utilizamos un uniforme que es obligatorio e importantísimo. ¿Por qué? Porque no solamente trabajamos con la víctima, o muchos por ahí lo llaman pacientes, sino que también trabajamos con víctimas en estructuras colapsadas, en inundaciones, en lugares agrestes donde muchas veces una zapatilla o un pantalón que no esté acorde al trabajo que vamos a hacer o a nuestra labor, podemos terminar produciéndonos daños y correr mayores riesgos. El socorrista, su uniforme, su conjunto de uniforme es casco, una antiparra, un chaleco con las insignias y con los logos reflectantes. Todo tiene un porqué, es como toda teoría, todo tiene un porqué. Nosotros utilizamos el casco para evitar lesionarnos la cabeza, para evitar tener un daño mayor en la cabeza, porque si entramos a una estructura colapsada necesitamos tener protección en nuestra cabeza, o una protección craneal, como muchas veces lo decimos. ¿Por qué usamos antiparra? Para evitar las aplicaduras de fluidos, que podemos contraer cualquier tipo de infección o cualquier tipo de riesgo biológico o químico. Muchas veces usamos el barbijo, el barbijo. ¿Por qué lo utilizamos al barbijo? Hoy en día el protocolo COVID nos obliga a utilizar este barbijo, pero nosotros simplemente no lo utilizamos solamente por el COVID, sino para poder evitar contraer infecciones respiratorias, ya de que nosotros no conocemos a la víctima, no conocemos a la otra persona, siempre
siempre nuestra seguridad es desconfiar del qué pasa. Está bien. Utilizamos también lo que llamamos los guantes. Los guantes son muy importantes a la hora de abordar a una víctima. Nosotros utilizamos guantes de examinación, como también utilizamos los guantes que son antideslizantes para poder abordar una escena en la cual los guantes de látex no son idóneos, sino necesitamos un guante que sean reforzados para poder abordar una escena en la cual nos encontremos con cualquier elemento cortopunzante, cualquier elemento que nos pueda desgarrar el guante y nos pueda llegar a lastimar y producir lesiones mayores y no poder abordar a la víctima de una manera satisfactoria. Utilizamos el pantalón antidesgarro, el pantalón táctico. ¿Tienen por qué también? El pantalón antidesgarro, su tarea principal es poder protegernos de cualquier laceración futura que podamos llegar a tener dentro de la escena. Los bolsellines son la parte más importante del calzado del socorrista. El socorrista no solamente trabaja en un terreno plano o en un terreno llano, sino que también trabaja en la vertical, trabaja en una estructura colapsada, como anteriormente les había comentado, trabaja también en cualquier terreno. El socorrista tiene que estar con su equipo y su uniforme a todo terreno, porque no sabe con qué se va a encontrar de acá en adelante. Siempre cuando nosotros llegamos a una escena, llegamos y evaluamos la escena cuando llegamos, pero la información a nosotros nos llega de que hay un siniestro X, pero no sabemos qué es lo que hay. Y el calzado es la parte más importante. ¿Por qué? Porque puede estar electrificada, puede haber una inundación, puede haber un derrame químico, puede haber derrame de combustible. Cualquier situación de cualquier índole puede afectar al socorrista. El socorrista tiene que estar protegido de pies a cabeza y de cabeza a pies. De forma cefalocaudal, que sería de cabeza a pies, tiene que estar protegido por completo. Esos son los tres principios básicos y principales de la bioseguridad. Ahora, hay un cuarto principio que es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es la evaluación total de qué daños y qué riesgos pueden haber dentro de una escena. Esto es lo que nos da el principio básico de a qué nos estamos enfrentando y qué futuros daños se pueden producir. Por ejemplo, yo ingreso a una estructura colapsada, ¿no? Y de repente yo tengo que saber que hay riesgo de derrumbe. Si yo ingreso a un habitáculo donde hubo un incendio, tengo que saber que en ese habitáculo me voy a encontrar con monóxido de carbono, con escape de gases, con un cable electrificado. Tenemos que evaluar toda esa escena para poder evitar algún riesgo futuro para el socorrista y para la víctima. Más adelante vamos a hablar de lo que es la regla de oro. La regla de oro es el primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero eso lo vamos a abordar en otra clase más adelante, en la cual se van a poner en hincapié y se van a fundamentar cuáles son los principios básicos del socorrista y cuáles son las reglas del socorrista para poder abordar a una víctima, a un siniestro, a un evento. Hay un principio que me estoy olvidando, que son los medios de eliminación. Los medios de eliminación, como bien dice, son las tecnologías, los procedimientos, los procesos que nosotros hacemos para poder eliminar todo tipo de riesgo biológico, químico y los desechos orgánicos, los desechos químicos y biológicos con los que nos podemos encontrar. Por ejemplo, un descartador es para poder utilizarlo con un elemento cortopunzante, un elemento punzante,
cortopunzante podemos hablar de un bisturí, de un punzante podemos hablar de una aguja, de un catéter. Las bolsas, los colores de las bolsas son también muy importantes saberlos reconocer. Tenemos bolsas negras, tenemos bolsas verdes, tenemos bolsas rojas y tenemos bolsas amarillas. Las bolsas negras y las verdes las utilizamos para lo que son los descartables. Las bolsas rojas para lo que son los desechos orgánicos y las jeringas y demás. Y las bolsas amarillas las vamos a utilizar para lo que son los riesgos tóxicos, químicos, que son esos 4 colores, son los que internacionalmente y de manera universal se utilizan. Bien, teniendo en cuenta esto, la bioseguridad es un asunto de todos, no solamente de uno, sino que todos tenemos que saber y tenemos que entender esta teoría, esta fundamentación, ¿no? Como por ahí hay muchos libros que lo definen de distintas maneras, de distintas formas, algunos le agregan más ítems, otros le agregan menos, pero tenemos que entender que la bioseguridad es la seguridad y la protección de todos, y que es asunto de todos entenderlo. Por eso es que lo explicamos y lo vamos a remarcar a través de todas las clases cuáles son los métodos de bioseguridad. Si bien los accidentes pueden ser biológicos y químicos, como también pueden ser mecánicos. Cuando hablamos de biológicos y químicos, hablamos de una exposición a algún químico como ácido sulfúrico, como decir. Podemos hablar también de combustibles, pero también podemos hablar de accidentes mecánicos, que puede ser por una mecánica, puede ser por una mecánica, que puede ser por una máquina de manufactura. Podemos hablar de máquinas industriales, podemos hablar también de accidentes mecánicos cuando hablamos también de abordar a un auto, a un automóvil, a un robado de una moto, ¿no? Podemos hablar de esos distintos accidentes de los cuales para poder entender. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la demostración de los vehículos para poder abordar un poco más lo que estamos fundamentando.